Ahoy Cenizas, ¿qué tal? Espero que lo mejor posible. Bien, hoy os vengo a hablar sobre un tema que no te suelen explicar. Yo al menos cuando recibí las primeras terapias no me lo supieron explicar. Me di cuenta buscando información al cabo de unos años. Es como lo que os conté de los niños, que sabes y sientes cosas pero no tienes palabras para expresarlas porque no conoces ese vocabulario. Pues bien, eso es lo que me pasó a mí con esto que os voy a contar. Así que sin más preámbulos, si te quieres enterar de algo más sobre los TLP, quédate conmigo en el vídeo. Bien, pues hoy os voy a hablar de la despersonalización o desrealización de los TLPs. Algo que también les pasa a otras personas que no tienen TLP, es decir, esto es un trastorno más asociado dentro de los TLPs, que lo tenemos casi todos, somos los envidiosos. Bien, ¿de qué se trata esta despersonalización o desrealización? Lo que sucede con tu cuerpo y con tu mente. Te sientes en un momento dado donde estás pasándolo mal o tienes mucho estrés. Esto normalmente este rasgo se genera cuando estás pasando por un momento de mucho estrés o de mucha presión. Sientes que eres un mero espectador externo de ti mismo, de tus pensamientos incluso, de tus sentimientos, como ya he dicho, y de tus actos. Es decir, para que me entendáis, sientes como que tu cuerpo está flotando en algún sitio, encima, por ejemplo, o al lado, o de donde sea cada uno. O salieras de tu propio cuerpo para verte como tercera persona, como si te tuvieras enfrente o encima o al lado. Tú te estás viendo y dices, no sé, me estoy viendo, pero no estoy con mi cuerpo. Es decir, sé que es algo chungo de entender, pero es una jodimenta, para no decir palabrotas, este trastorno. ¿Qué estás sintiendo cuando te pasa todo esto? Como que eres un robot, ya digo, como que eres un espectador de ti mismo y no tienes nada de control de lo que estás hablando o de incluso lo que sientes o de lo que estás haciendo, porque es como en las películas cuando alguien se muere y sale un fantasma y ese fantasma ve cómo está su yo, su cuerpo no muerto, cómo se ve a sí mismo desde fuera. Yo sé que esto es muy raro de entender, pero es así. No solo pasa con los TLP, insisto, le pasa a mucha gente como trastorno único o otros trastornos. Lo que sucede es que es una alteración en la que tú te percibes como diferente a ti, a tu cuerpo y a tu ser, a tu todo. Esto, por suerte, es temporal, no es crónico. Dura unos instantes o unas horas o depende de cada uno, como ya he dicho, cada persona somos un mundo. Frases muy típicas de personas que lo hemos padecido es, por ejemplo, como que te pierdes a ti misma, como que no sabes, estás ahí pero no eres tú. Te notas distinto, te notas raro, la gente te nota raro porque estás como ausente, por así decirlo. Porque tú estás en otro lado, como si fuera, decirlo así en plan friki, en otra dimensión en la que te estás viendo a ti mismo. Y no comprendes nada más que como que te has salido de tu cuerpo, ya lo he dicho. Es básicamente como si estuvieras en un sueño en el que te estás viendo a ti misma, que va cómo haces las cosas, cómo las dices y cómo las sientes. Tú estás desde fuera viendo cómo tú te estás moviendo, pero sientes que no es real. Por ejemplo, el ejemplo que os he dado, como cuando tú sueñas, que sueñas contigo mismo y a veces no lo puedes controlar, muchas veces, y dices, a ver qué va a pasar, a ver qué va tal, pues esto es lo mismo. La sensación es como si estuvieras soñando en ese momento y te vieras a ti mismo desde fuera, desde otro ángulo, y no pudieras controlar tus actos, ni tus palabras, ni tus sentimientos siquiera, ni nada. Y ya digo, esto es un trastorno muy fastidioso, con mucha jodimenta, repito, porque viene dado por momentos de mucho estrés en el que la persona se siente muy mal, muy presionado
y además no avisa, como todas estas cosas no avisa, y la gente te nota raro y tú, claro, como estás en ese estado, no puedes explicar nada porque tú no estás realmente, tú estás viéndote a ti mismo desde fuera como si fuera un sueño o como si fueras un fantasma y no sabes decir exactamente nada. Entonces tú sueles contestar nada, no me pasa nada, estoy bien, o pones alguna otra excusa, no he dormido bien, ha pasado esto, cualquier cosa, cada uno tiene sus coletillas. Se pasa muy mal porque hasta que no indagas un poquito, te lo explican, lo pasas muy mal porque te pasas la vida. No quiere decir que te pases siempre de por vida. Como ya sabéis, el TLP coge y suelta las cosas según esté pasando, según los instantes o según las circunstancias de cada persona. Entonces, se pasa muy mal porque, claro, cuando no estás entrenado a esto, incluso aunque estés entrenado, ya os lo digo yo desde mi propia experiencia, es muy molesto porque en ese momento, claro, tienes que dejar lo que estés haciendo o las personas que ya te conocen, que por suerte se han esforzado en conocerte, bien saber que eso te pasa, dejarte, no insistirte mucho, seguir un poco así en plan light con la salida o donde estés o la conversación, o incluso dejarte a un lado, para que tú te autorregularices. Esto por suerte ya he dicho que es temporal y sucede con el tiempo. En cuanto baja un poquito tu estrés, tú vuelves a tu ser y tú ya eres dueño de tus actos como harías normalmente. Así que nada, chicos, sí, sé que es una putada, pero este es otro rasgo más de los TLP, que no los tenemos siempre, ni todos, como insisto siempre, soy muy pesada, ya lo sé. Pero es real, nos pasa, y solo quería compartirlo con vosotros. Yo empecé a sentir esto cuando iba al colegio, de repente estaba andando con mis compañeras para entrar en la clase y de repente me vi andando, me miré los vaqueros y me vi desde fuera y dije, ¿qué está pasando? O sea, ¿esto qué pasa? Entonces, ya os digo, como no lo conoces y encima no puedes explicarlo porque no tienes ese vocabulario para poder expresarlo, y encima en esa época yo no estaba diagnosticada, mucho peor, claro, era muy joven todavía, tenía 12 o 13 años, pues tú te asustas y dices, ostras, ¿qué está pasando? Me estoy volviendo loca, estoy paranoica, me ha dado un golpe en la cabeza y no lo sé, o sea, me voy a morir, me está dando algo y no lo sé. No, tranquilizaos, de verdad. Yo sé que esto es muy fastidioso, insisto, pero es temporal y en cuanto tú pases ese momento de estrés, tu cuerpo vuelva a estar en equilibrio, en calma, que digo yo, se te pasará. Así que nada, explicarme abajo en tu comentario si conoces a alguien, como siempre, que le pase. Si tú tienes ese trastorno solamente, no solo los TLP, podéis hablar aquí debajo también. ¿Cómo lo solucionas? ¿Cómo lo vives tú? ¿Y qué te parece este tipo de vídeos? Pues nada, como siempre, un abrazo, os llevo en el cocorito y ¡ajoy, muchachos!